Pues hoy sí que me he venido al cine y estoy aquí delante de este maravilloso póster del Gran Showman para no hablaros sobre esta película en concreto, El Gran Showman, sino hablaros de una película de otro Gran Showman, si queremos entenderlo en un sentido absolutamente irónico o en un sentido de culto de la expresión, porque os quiero hablar de Disaster Artist, que es la película que cuenta cómo se gestó la peor película de la historia, con permiso de las que hacía Ed Wood, o de Plan 9 del espacio exterior de Ed Wood. Y aquí, pues eso, nos cuentan la historia de The Room, de cómo se rodó y cómo se gestó el rodaje de The Room, que, como os digo, es otra de esas peores películas de la historia del cine. Una película que, curiosamente, a raíz del estreno de este The Disaster Artist, ha conocido una segunda juventud, porque se está proyectando, sobre todo en grandes ciudades, en programa doble, junto con la película de James Franco. Y bueno, pues he de decir que en principio venía con todas las prevenciones posibles, porque esto del cine dentro del cine y estas películas que pretenden ser unas comedias alocadas sobre cosas sui generis, pues al final o empacas o sintonizas con la clase de humor que te propone, o acabas saliendo de la sala como ha salido el amigo Bollero, despotricando en arameo y poniendo la película a caer de un burro. Yo, como digo, venía con todas las prevenciones del mundo. De hecho, he hecho algo que en otras ocasiones no la habría hecho, valga la redundancia del uso de la palabra, y es venir a verla en versión doblada, porque como este fin de semana son los Globos de Oro y está nominada a Mejor Película de Mejor Actor, James Franco, pues bueno, me ha podido ese querer verla antes de, no vaya a ser que al final pues sea una de las triunfadoras de la noche y uno no pueda opinar. Pero, ya digo, la prevención que traía ante este tipo de cine y el hecho de verla en versión doblada me echaba muy para atrás. Pero la verdad es que he salido absolutamente sorprendido de ella, porque para empezar es una película que engancha, que aunque lo que te está contando pues es muy particular y muy peculiar, he de decir que James Franco lo cuenta muy bien. Y la película pasa prácticamente en un suspiro. No es excesivamente larga, pero está contada con un dinamismo, con una frescura, con un sentido de lo lúdico y con un buen rollo que hace que realmente te la comas con patatas, y unido a lo que cuenta, que ya de por sí es bastante sorpresivo, pues bueno, como digo, hace que la película se pase en un pispás y a mí me haya convencido, incluso habiéndola visto en versión doblada. La cinta yo creo que tiene la clave, y es que no es más que una comedia romántica, en cierta manera. Dicen que del amor al odio solo hay un paso, y bueno, aparte del amor romántico, pues también existe el amor entre amigos. Y yo creo que precisamente eso, o de eso es de lo que habla la película. Es una especie de comedia romántica de amor entre amigos, que sigue pues el curso y normalmente el itinerario que siguen todo este tipo de películas, que es, en este caso, bueno, sería chica conoce chico, o chico conoce chica, o chico conoce chico, en fin, nos pongamos como nos pongamos en la cuestión amorosa. Pues aquí sería amigo conoce a amigo, amigo pues lo pasa muy bien con amigo, amigo se pelea con amigo, y al final pues amigo se reconcilia con amigo. Este planteamiento de comedia romántica, pues bueno, o comedia amistosa la podemos rebautizar, yo creo que es lo que le funciona bien a James Franco. De todas formas, la película no es una película de estas de reír y de carcajearse y de partirse la caja y todas esas cosas que uno podría imaginar que pudiera llegar a ser, porque yo creo que el humor es más sutil, es más, o por lo menos yo no me he carcajeado. La he visto con una sonrisa de medio lado, con cierta incredulidad de ver lo que les pasa a estos dos tipos, pero en ningún caso he llegado a la carcajada, porque creo que en el fondo de todo la historia es profundamente triste.
todo lo que le pasa a este personaje sui generis, del que nadie sabe dónde ha nacido, tampoco conoce su edad, y de dónde saca la pasta, que es una pasta gansísima, no sé si son 6 millones de dólares lo que se rumorea que costó la película, para vivir como vive, para tener las casas que tiene y para nunca faltarle el dinero, como además sale en un momento determinado de la cinta, cuando un personaje va a cobrar un cheque al banco y le pregunta al cajero que si la cuenta tiene fondos, y el otro le dice, ¿fondos? Esto es un pozo sin fondo. Pues bueno, ya digo, la historia de este personaje es profundamente triste. A mí me recordaba a estos famosos televisivos que salían, por ejemplo, mucho en Crónicas Marcianas y en este tipo de programas en donde más que reírse con ellos, se ríen de ellos y que acaban siendo una especie de juguete roto. Son gente que evidentemente no está bien. Este tipo tiene un plomillazo, como se suele decir por aquí, o varios plomillazos. Y bueno, son gente que no son normales y que la risa se genera pues de reírte de la persona que es deficiente en cierta manera, ¿no? Es un tipo raro, un tipo peculiar, un tipo que no está bien de la cabeza, que todo lo que hace pues es bastante marciano y que bueno, yo creo que todo eso es muy triste. Y la película sí que lo traslada bien. La película a mí por lo menos me ha trasladado, dentro de su envoltura de comedia lúdica, festiva y que uno se lo pasa bien, me ha trasladado también esa tristeza, de esa incomprensión que sufre el que es diferente por el hecho de ser diferente en un mundo en donde la gente no se ríe contigo, sino que se ríe de ti, y que si al final terminas triunfando es a lo Forrest Gump, por suerte, por caprichos del destino, y porque al final, pues bueno, ha salido el asunto por ahí, ha sonado la flauta, pero si no serías un juguete roto y tirado. Este tipo ahora sigue haciendo presentaciones de su película de Room junto con su amigo del alma, pero bueno, porque el asunto le sale bien, le sale una comedia involuntaria y el tío se sabe adaptar a las circunstancias porque le da el punto por ahí. Pero si no, ya digo, sería un personaje profundamente triste, y lo que le ocurre es profundamente triste. Y muchas veces nos lo deberíamos hacer mirar, esto de reírnos de este tipo de personas. Bueno, pues eso por lo menos es lo que me traslada The Disaster Artist en su argumento. Y de cara pues a los premios, yo creo que es una película muy interesante. Es una película que, ya digo, tiene algo que no sabía, un toque que no sabría cómo definirlo, pero que la hace disfrutable desde el punto de vista cinéfilo y cinematográfico. Curiosidades que tiene, por ejemplo, pues son que al final, en uno de esos primeros finales, después del cartel de fin que sale en la película, o The End, pues hay a pantalla partida salen trozos de la película original de Room y salen trozos de la película o de lo que ha querido hacer James Franco para imitar The Room. Y la verdad es que uno comprueba cómo los personajes, los actores, los momentos, las escenas y presumo también que las interpretaciones y los acentos y todas estas cosas están muy miméticos, están muy bien imitados y muy bien reproducidos. Y llamaros la atención sobre todo porque os quedéis al final, ahí sé que no se queda nadie y que la señora que va recogiendo las palomitas te mira como diciendo ¿qué haces ahí sentado todavía, tío? Aunque aquí son muy respetuosos siempre en Cinesur, y no me ha ocurrido eso. Pero bueno, cuando te quedas al final que no hay nada más y que pues es algo muy habitual, por ejemplo, en las películas Marvel, pues hay una secuencia final muy curiosa en donde sale el propio James Franco con este personaje tan sui generis al que se dedica la película, cuyo nombre he olvidado, evidentemente, por eso no lo estoy citando. Debe ser algo de demencia senil por mi parte. Y tienen una conversación de lo más marciana y de lo más surrealista del mundo mundial y muy graciosa, o sea que quedaros hasta el final. Y bueno, la valoración, que es la que os trataba de hacer, pero me he ido por los cerros de Úbeda. Yo creo que como película tiene sus opciones en los Globos de Oro, igual que la tuvo en San Sebastián y se hizo con premio. Y yo creo que los Globos de Oro pues puede llevarse el gato al agua, porque además es cine dentro del cine, esto le mola mucho a la gente. Además hay muchos cameos,
algunos acreditados, como el de Melanie Griffith, como el de Sharon Stone, como el de Bryan Cranston, por ejemplo, otros sin acreditar. Y esto del cine dentro del cine pues le mola mucho a la industria y suele tender a premiar este tipo de películas. Y el otro, que es James Franco, pues bueno, como os digo, no he podido apreciar su interpretación al 100%, porque me he venido un pase de versión doblada. Pero intuyo, sobre todo por esa escena final que tienen, donde sí que he podido apreciar pues su voz y su forma de encarnar a este tipo, yo creo que sí que realiza una interpretación muy convincente, porque incluso en doblada, con todo lo que echa para atrás, cuando le ponen una voz peculiar a alguien, y esa voz peculiar es doblada, que suena todo como a plástico, pues a mí James Franco me ha convencido con su gestualidad y con su manera de conducirse y moverse en la escena y de llevar para adelante un personaje que por su histrionismo pues puede llegar a tirar para atrás. Entonces pues este tío James Franco, yo creo que el hecho de que haya levantado también la película, que la haya dirigido, yo creo que también puede tener sus opciones de cara a la temporada de premios. Os aprovecho para decir que yo no la he visto en versión original, pero en mis cines de cabecera sí que me han dicho que se va a pasar la semana que viene, o sea que no descarto volver a los cines estos de Cine Sur Cádiz a echarle un vistazo al pase de versión original, sobre todo si al final resulta pues premiada en los Globos de Oro. Bueno, pues esto es todo el rollo y toda la historia que os quería contar de Disaster Artist, una peli que me he venido a ver sin ningún tipo de esperanza en que me fuera a gustar. Me he venido a practicar el boyero y al final pues ha resultado que me he echado un rato pues la mar de bien, ya digo, situándome también en ese contrapunto dramático y triste que tiene la cinta, pero también muy entretenido y muy disfrutable por el ritmo y por la forma que tiene James Franco de adaptar la historia. Pues esto es lo que os quería comentar de Disaster Artist, y como siempre os digo, que tengáis un buen cine.